Hola Laura, hola Joaquín, buenas tardes, muchas gracias por el llamado. Gracias por atendernos, César. Y obviamente, bueno, la comunicación tiene que ver con la situación que están viviendo los empleados del Poder Judicial, ¿no? Donde no están para nada contentos teniendo en cuenta el aumento por decreto recientemente que les ha otorgado el gobierno provincial. Sí, tal cual, como vos lo decís, es así. Nosotros lamentamos que el gobierno de la provincia de Mendoza no crea en el diálogo con los trabajadores. Estamos solicitando la inmediata reapertura en el marco paritario, espacio donde el gobierno tiene la obligación de estar por la normativa que regula las reuniones paritarias y por los tratados internacionales que se encuentra obligado a la Argentina. Por eso Ujú. entendemos que se debe volver al ámbito paritario, el gobierno tiene que retomar esta discusión. Lamentamos que haya recurrido al decreto y entendemos que la oferta que ha llevado hasta el momento ha sido insuficiente. Además de eso, negociado, se ha hablado dentro del marco del Poder Ejecutivo, una oferta que tuvo una primera conformación, pero que nunca se plasmó en el ámbito paritario. Así que entendemos que el decreto no contiene la totalidad de la oferta ofrecida en ese espacio, por eso debe ser urgente el llamado a la paritaria para poder discutir con los trabajadores. Bien, ayer llevaron a cabo una asamblea. ¿Qué se determinó en la misma, César? Nosotros venimos llevando adelante varias asambleas, un plan de lucha que ya lleva más de 2 meses. El día jueves tuvimos un paro por 24 horas y en el día de ayer nos volvimos a reunir todos los trabajadores de la provincia de Mendoza en una asamblea general en cada una de las cabeceras de los departamentos y se decidió continuar con el plan de lucha. En este caso se eligió la modalidad de asambleas, movilizaciones, bocinazos, que cuando llevamos los carteles a la vía pública en los distintos departamentos, para preguntarle a los ciudadanos mendocinos si lo que gana le alcanza y si no le alcanza que toquen bocina. También consta de un apagón digital, que es, mientras duran las medidas de fuerza, nadie va a cargar ni descargar nada del sistema digital del Poder Judicial. Y por otro lado también el tema de la participación en los actos públicos, Ujú. a donde estén las autoridades del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para solicitarle la apertura de la paritaria para continuar el diálogo con los trabajadores. Actualmente encima les han dado un aumento por decreto que obviamente ustedes consideran insuficiente, ¿no? Absolutamente insuficiente, no contiene ni siquiera lo que se había ofrecido en la última oferta en el ámbito paritario, solamente contiene un aumento entre marzo y abril, no contiene ningún aumento sectorial y no contiene la cláusula C, que era una cláusula de protección del salario que se había comprometido tanto el ministro de Gobierno como el presidente de la Corte, como la secretaria de Gestión, Beatriz Martínez. Entonces entendemos que, primero que todo, que es absolutamente ilegal, lo cual, de mantenerse esta situación, haremos la denuncia correspondiente en los organismos internacionales y además de eso se mantiene el plan de lucha ya votado desde el día de ayer. Ujú. Perfecto. El otros días manifestabas, César, también esta molestia en comparación a lo que gana alguien que recién empieza a trabajar, ¿no? En tribunales con un magistrado, por ejemplo. Contanos un poquito más puntualmente en qué radica ese enojo, lógicamente. El objeto más profundo de este reclamo radica en que hoy día a un trabajador judicial se le pide para poder ingresar al Poder Judicial ser casi prácticamente abogado. Es el único espacio del Estado donde se rinde un examen que es sumamente exigente, donde además de eso tenemos mayor cantidad de horas de trabajo, mayor cantidad de dedicación. A su vez también tenemos una capacitación que es en forma permanente, sin embargo, un trabajador recién ingresante, no de la última escala, sino en el administrativo que lo atiende usted en el juzgado o en la oficina fiscal o en la unidad fiscal, cuando va a realizar algún trámite a tribunales, esa persona, hoy día el recién ingresante, está ganando por debajo de la canasta total de consumo. Ujú, El que menos gana dentro del Poder Judicial tiene un básico de 70.000 pesos. Y ujú. el que más gana dentro del Poder Judicial, que son los ministros de la Corte, ganan 1.300.000 pesos. Entonces nosotros entendemos que esto se cae de maduro, no resiste el mínimo análisis
que no puede haber una desproporción tal y no puede haber tanta injusticia en el reparto de los recursos hacia adentro del Poder Judicial, donde la diferencia entre el que más gana y el que menos gana es de 17 veces, y donde los organismos internacionales recomiendan que esa diferencia no sea de más de 1 en 6. Hoy día, para juntar el salario de un solo ministro de la Corte, hay que juntar 17 salarios de los que menos ganan dentro del ámbito judicial. Por otro lado, a los trabajadores judiciales se nos debe el 2020, cuestión que les fue compensada a los magistrados, jueces y ministros de la Corte. Hoy día el Estado provincial, presidido por el mismo que firmó el decreto, que es el gobernador Rodolfo Suárez, les debe a todos los trabajadores estatales y especialmente a los trabajadores judiciales el aumento del año 2020, donde se suspendieron las paritarias su pretexto de que la provincia había incurrido en mayores gastos por el tema de la pandemia. Sin embargo, los trabajadores judiciales aportamos desde las computadoras, la cotidianidad, las conexiones a internet para poder seguir moviendo el sistema judicial, cuestión que no se reconoció e incluso nosotros hemos dado la opción para que el reconocimiento sea en cuotas, es decir, existe un sistema de acumulación de los que más tienen dentro del Poder Judicial, que es lo mismo que se da en el marco de en la provincia de Mendoza, donde los que más tienen cada vez más, y los que menos tienen, tenemos lamentablemente cada vez menos. Y esto no se debe a una falta de recursos, sino se debe a una situación política de debilitar tanto los espacios de la educación pública como la salud, como la justicia, elementos que son fundamentales para la construcción de una sociedad mejor, de una sociedad más justa. Bien. Entonces entendemos que el gobierno con esta política tiene que reflexionar para poder darle a los trabajadores judiciales lo que necesita una familia para poder vivir en la provincia de Mendoza. Lo mismo se tiene que dar en el marco de los espacios donde el Estado no se puede retirar. Bien. Secretario, le agradecemos mucho por su tiempo, seguiremos en contacto con usted. Yo soy el agradecido por llevar la voz de los trabajadores judiciales al todo el sur mendocino y a su disposición para cuando ustedes lo soliciten. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias. Charlamos con el señor César Llanos, él es secretario general de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial.